Buenas tardes. El tema a verse a continuación es la aplicación de las derivadas. Mi grupo está conformado por Jordi Robles, Gustavo Vivanco, Gabriel Gaona y Danner Payas como mi persona. La historia de las derivadas. Fueron ideas abordadas por Johannes Kepler, René Descartes, Pierre de Fermat y Galileo Galilei. Fueron de ayuda para que posteriormente, en los siglos XVII y XVIII, Isaac Newton y Gottfried Leibniz las sistematizaran y generalizaran para la construcción de los principios del cálculo diferencial. Newton en 1665 desarrolló su propio método para calcular la tangente. De esta manera, encontrando un algoritmo para poder derivar funciones algebraicas que coincidan con lo estudiado por Fermat, en 1675 Leibniz comienza a desarrollar el cálculo diferencial, publicando así los mismos resultados que 10 años antes fueron descubiertos por Newton, puesto que en su investigación decide conservar el carácter geométrico y además trata a la derivada como un cociente incremental. La derivada es una función matemática que se define como la tasa de cambio de una variable respecto a otra, es decir, en qué porcentaje aumenta o disminuye una variable cuando otra se ha incrementado o disminuido. Desde una perspectiva geométrica, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al punto donde se ubica x. X es el punto en el que la variable toma el valor de x. Asimismo, h es cualquier número. Este luego se igualará a 0, pues, como vemos en la imagen superior, debemos calcular el límite de la función cuando h se acerca a 0. En términos matemáticos, la derivada de una función puede expresarse de la siguiente forma. La derivada cuando el límite de h tiende a 0 es igual a f por x más h menos f de x, todo eso dividido a h. A continuación, mi compañero Jordi Robles va a hablar sobre la problemática de la investigación. La primera problemática que nos hemos planteado son las razones de cambio en las ciencias naturales. Sabemos que si y es igual a una función f de x, entonces la derivada de y y de x puede interpretarse como la razón de cambio de y con respecto a x. Con esto podemos analizar algunas de las aplicaciones de esta idea a la física, a la química, a la biología, a la economía y otras ciencias más como una razón de cambio. La razón de cambio sería el cambio es un cociente a la variación de x y y que se representa en la siguiente manera, como podemos observar. La variación de cambio. Hablemos en la física. En la física es muy fundamental entender que para el movimiento de los objetos y las leyes que los rigen se sabe que el cambio de posición con respecto al tiempo representa una magnitud denominada la velocidad. De acuerdo con los conceptos ya vistos del cálculo, de manera similar se denomina la aceleración a la variación de la velocidad con respecto al tiempo, por lo que para calcular dicha magnitud se debe derivar la función de velocidad. En la biología y en la química se usa mucho funciones exponenciales para, por ejemplo, describir la germinación de bacterias, la velocidad y reacciones de química y otros fenómenos relacionados con la evolución de los seres vivos. Un ejemplo sería si sea n una función en función del tiempo, el número de individuos de una población de animales o plantas en el tiempo t, el cambio de tamaño de la posición entre el tiempo t1 y t2 es la variación de la función en tiempo t2 menos la función en tiempo t1, así como la razón de crecimiento medio durante el periodo de t1 hasta t2. Aquí, como podemos observar, se encuentra la fórmula para ver una razón de crecimiento promedio. Y también podríamos ver la razón de crecimiento, pero ahora en esta vez instantánea, aplicando el mismo concepto, pero aplicando un límite. Para demostrar todas estas definiciones podremos darnos a conocer con dos ejemplos. El primero sería un experimento a la posición de una partícula a gran velocidad que se desplaza por una recta horizontal. Se puede determinar por medio de la ecuación S es igual a t elevado a la cuarta menos 6 t al cubo más 12 t al cuadrado menos 10 t más 3. Determinar la velocidad, la posición, la aceleración en dicha partícula
cuando han transcurrido 4 segundos. Para comenzar a resolver con el literal A, la función determinada la posición de la partícula en el instante t, que sería 4 segundos. En cada función le reemplazaríamos el tiempo, que sería 4, dándonos como una respuesta de 27 metros de que se encuentra la partícula en 4 segundos. Para calcular la velocidad derivaríamos la función de posición y nos quedaría de la siguiente forma: 4t al cubo menos 18t al cuadrado más 24t menos 10. En esta fórmula igualmente reemplazaríamos los 4 segundos para ver en qué instante está la partícula en esa velocidad, y nos da una respuesta de 54 metros sobre segundos. Finalmente, para el literal C, derivaríamos igualmente la función de velocidad para encontrar la aceleración, y nos quedaría de la siguiente manera: 12 elevado al cuadrado menos 36t más 24. Igualmente en esta fórmula hacemos el mismo procedimiento, reemplazando los 4 segundos en el tiempo, dándonos una aceleración de 72 metros sobre segundos elevados al cuadrado. En el segundo ejemplo que nos hemos planteado es el volumen de una célula esférica en crecimiento en B es igual a 4 sobre 3 pi r al cubo, donde el radio se mide en micrómetros. Encuentre la razón promedio de B respecto a R cuando este cambia entre 5 a 8 micrómetros, de 5 a 6 micrómetros y de 5 a 6.5 micrómetros. El literal B sería: halle la razón de cambio instantáneo de B con respecto a R cuando R es igual a 5 micrómetros, y demuestre la razón de cambio al volumen de una esfera respecto a su radio es igual al área superficial. Para literal A, reemplazaríamos en la fórmula general los dos valores de 8 y 5 para ver la razón de cambio que tiene la célula, dándonos como un primer resultado de 540.7 micrómetros cúbicos sobre micrómetros. Igualmente haríamos con el mismo proceso para el literal 2, reemplazaríamos 6 y 5 y haríamos la diferencia entre los dos para sacar la razón de cambio, y nos saldría en el literal 2 sería 381.18 micrómetros al cubo sobre micrómetros. Y para el literal C igualmente aplicaríamos la diferencia potencial entre 5.1 y menos 5, dándonos como resultado 289.5 micrómetros al cubo sobre micrómetros. Para el literal B derivaríamos R cubo, debido a que 4 pi tercios sobre pi 3 es una constante. Entonces, derivando, nos queda la siguiente forma: 4 pi por R al cuadrado. Aquí reemplazaríamos el radio, dándonos como un resultado de 314.16 micrómetros cúbicos sobre micrómetros. Y en el último, donde decía la superficie, aplicaríamos vuelta a la segunda derivada igualmente a R cuadrado, debido a que 4 pi es una constante, y nos quedaría de la siguiente manera: 4 pi por 2R. Aplicaríamos la misma situación y dándonos un resultado final como 8 pi r. Esta sería mi presentación sobre el cambio de razones en las ciencias naturales, y a continuación mi compañero Vivanco les va a hablar sobre el crecimiento y decaimiento exponenciales. Bueno, a continuación voy a hablar del crecimiento y decrecimiento exponencial. En muchos fenómenos naturales, las cantidades crecen o decrecen en una cantidad proporcional a su tamaño. Por ejemplo, si Y es igual a F, T es el número de individuos
en una población de animales o bacterias en el tiempo t. Entonces, parece razonable esperar que la razón de crecimiento f de t sea proporcional a la población ft, es decir, f de t es igual a k f de t para alguna constante Ka. Propósito bajo condiciones ideales, ambientales sin límites, nutrición adecuada, inmunidad a las enfermedades. El modelo matemático conocido por la educación, f de t es igual a k f de t, predice sin duda con precisión la que realmente sucede. Otro ejemplo sucede en la física nuclear, donde la masa de una sustancia radioactiva decae en una cantidad proporcional a su masa. En química, la velocidad de una reacción de primer orden unimolecular es proporcional a la concentración de la sustancia. En finanzas, el valor de una cuenta de ahorros con interés compuesto se incrementa de manera continua en una cantidad proporcional a ese valor. En general, si y es el valor de una cantidad y en el tiempo t, y si la razón de cambio de respecto a t es proporcional a su tamaño yt en cualquier tiempo, entonces dy sobre dt es igual a ky, donde k es una constante. Algunas veces la ecuación 1 se llama ley de crecimiento natural si k es mayor a 0, o ley de decrecimiento natural si k es menor que 0. También la expresión 1 se la denomina ecuación diferencial porque involucra una función desconocida y su derivada dy sobre dt. No es difícil intuir una solución a la ecuación 1. Esta ecuación pide hallar una función cuya derivada es un múltiplo constante de sí misma. Encontraremos tales funciones: cualquier función exponencial en la forma yt, c, kt, donde c es una constante, satisface y, x igual a c, ke, kt igual a k, kyt. Veremos en cualquier función que satisface dy sobre dt igual a ky, debe ser en la forma yc ekt. Para ver el significado de la constante, se observa que y0 es igual a c, k por 0 es igual a c. Ejercicio 1. Utilice el hecho de que la población mundial fue 2.560 millones en 1950 y 3.040 millones en 1960 para modelar la población del mundo en la segunda mitad del siglo XX. Suponga que la tasa de crecimiento es proporcional al tamaño de la población. ¿Cuál es la rapidez de crecimiento relativa? Utilice el modelo para estimar la población mundial en 1993. Del mismo modo, predecir la población en el año 2020. Solución. Mide el tiempo t en años y haga t es igual a 0 en el año 1950. Medimos la población pt en millones de personas, entonces p0 es igual a 2.560 y p10 es igual a 3.040, ya que estamos suponiendo que dp sobre dt es igual a kp. El teorema de 2 proporcional, pt es igual a p0 eulios sobre kt es igual a 2560, e es igual a kt, p10 es igual a 2560, e sobre 10 más igual a 3040, k es igual a 1 sobre 10 y 3040 sobre 2560 es igual a 0,017. La rapidez de crecimiento relativo es casi 1.7 por cada año y el modelo PT es igual a 2560 va elevado a 0,017
Se estima que en 1993 la población mundial fue P43, es igual a 25.060 E elevado a 0,017, igual a 5.360 millones. El modelo predice que en 2020 la población será P70 2500, 25.060 E sobre 0,17, igual a 8.524 millones. La gráfica en la figura 1 muestra que el modelo ya está bastante exacto para finales del siglo XX. Los puntos representan la población actual. De esta manera, la estimación para 1993 es completamente confiable, pero la predicción para el 2020 es aventurada. A continuación, mi compañero Gaol. Problemas de optimización. Es el resultado de los máximos y mínimos relativas de una función sometido a varias restricciones. Por ejemplo, podremos calcular con precisión cuáles serían las medidas mínimas que necesita una lata de refresco para que contenga un cierto volumen, pues son numerosos los problemas que surgen de las empresas para la fabricación de un producto en una cierta cantidad de unidades y conseguir el máximo beneficio de este. Una vez que tengamos una función a optimizar, o también conocida como función objetiva, obtendremos los extremos relativos mediante la derivada de la función y también realizando una igualación a cero o posterior a esto nos dará una ecuación a resolver y sus soluciones serán las posibles respuestas que logren satisfacer a dicho problema. Ejercicio. Una banda lanza al mercado un plan de inversión cuya rentabilidad R de X en euros viene dada en función de la cantidad invertida X en euros por medio de la expresión. Deducir qué cantidad de dinero vendrá a invertir en dicho plan, qué rentabilidad obtuvo en el caso anterior. Obviamente obtendrá invertir la cantidad que mayor rentabilidad produzca. R' es igual a menos 2,002x más 0,4. R' de función de x es igual a 0, entonces menos 0,002x más 0,4 es igual a 0, entonces x es igual a 0,4 sobre 0,002, lo que nos da a 200. Entonces sería que la r doble prima de la función de x es igual a menos 0,002 es igual, menor a 0. Por lo tanto, x es igual a 200 euros. Es un máximo de la función r de x. La rentabilidad que se obtiene es r de 200 es igual a menos 0,001 más 0,4 más por 200 más 3.5 es igual a 43.5 euros. Conclusiones. A través de este informe investigativo se llegó a la conclusión que la derivada tiene muchas aplicaciones en la vida diaria. Así es como nos damos cuenta que es muy importante comprender y saber derivar fórmulas, ya que su aplicación será aprovechada dentro de cualquier campo de trabajo o aplicar a la ciencia en general. Por tanto,
La derivada nos ayuda a resolver toda la gama de problemas de optimización, como maximizar ganancias, minimizar la cantidad de material para fabricar un producto y para calcular las razones de cambio como velocidad y aceleración, etc. La derivada se constituye una de las operaciones de mayor importancia cuando tratamos de funciones reales de variables reales, puesto que nos indica la tasa de variación de la función en un instante determinado o para un valor determinado de la variable. Si esta no es en tiempo, por lo que tanto la derivada de una función para un valor de la variable es la tasa de variaciones instantánea en dicha función y para el valor concreto de la variable. Esto ha sido toda la presentación del grupo. Quiero agradecer a todos y muchas gracias.